Sairan a, to- Sairan a todos, buenos días, buenas tardes. ¿Me escuchan bien tal vez? Sí, Sí, se sí, escucha. Ya, gracias. Entonces, primeramente me gustaría agradecer a Swami por la oportunidad de estar aquí con todos mis hermanos y hermanas Sensai. Siempre es un gusto y un placer el compartir estos eventos con todos ustedes. Y también quiero ofrecerle a Swami todas estas palabras y experiencias que voy a compartirles el día de hoy. Y también espero que pueda ser un instrumento para que Él se manifieste a través de mí. Y también quiero reiterar mi agradecimiento a Sebastián Arcidiácono por la invitación a este evento y por su labor y servicio a Saya y en Argentina. A ver si me permiten, voy a compartir la pantalla. He preparado ahí unos slides para ir guiando mi presentación. ¿Se ve mi pantalla tal vez? Si me pueden confirmar, por favor. sí, Listo, entonces quiero comenzar mi satsang compartiéndoles cómo fue que conocí a Swami y cómo Swami llegó a mi familia. Entonces, para eso tengo que contarles un poco de la historia de mi padre, ¿no? Mi padre, él fue un buscador y es un buscador de la verdad. Y él estaba interesado en temas de espiritualidad, metafísica y ovnis. Y él tenía un amigo que era doctor en parapsicología, el doctor René Guiguren, que pertenecía a la Orden Rosacruz, y él era un ufólogo reconocido de mi ciudad. Y en el año de 1996, el doctor René Guiguren le comentó a mi padre sobre la existencia de Sai Baba y le mencionó que Sai Baba era un ser todopoderoso que habita en la India. Y fue así que mi padre se quedó con curiosidad sobre este ser. Y algunos años después, en el año 1998, el hermano Alfredo Harsem de Ecuador, junto con un grupo de hermanos de la región de la costa de mi país, llegaron a mi ciudad natal, a Loja, y ahí realizaron una reunión en la casa del doctor René Guiguren. Y mi padre, como era amigo del doctor René Guiguren, también fue invitado a esta reunión. Y en esta reunión a los participantes les regalaron Vibuti y Amritan. Y les compartieron, y el hermano Alfredo Harsen les compartió experiencia sobre su reciente viaje que había realizado a la India, en donde había podido conocer y ver a Sai Baba. Y en esa reunión, mi padre también, llevaron algunos libros y mi padre adquirió el libro Sai Baba y el psiquiatra de Samuel Sadways. Bueno, esto que les comenté fue en el año de 1998. Ahora, en el año de 1999 se funda el Centro Sai Bicentenario en la ciudad de Loja. Y durante ese tiempo, todavía mi padre y mi familia mi padre iba esporádicamente, no tan seguido, ¿no? Pero fue a partir del año 2005 que mi padre comenzó a participar con más frecuencia de las actividades del centro, y a partir de esa fecha se volvió miembro activo del Centro SAI de Loja. Y desde ese entonces recuerdo que íbamos semanalmente en familia a todas las actividades del Centro SAI. Y a mí particularmente me gustaban las reuniones de cantos devocionales. Y bueno, y como les mencioné, como mi padre desde temprana edad,
él le gustaba los temas de religión y espiritualidad. Recuerdo que en casa habían libros espirituales, como por ejemplo el Bhagavad Gita, el Corán, la Biblia. También, bueno, después ya habían libros sobre Swami, habían libros sobre Buda. Y recuerdo que, no sé, tenía unos 12, 13 años. Recuerdo que el Bhagavad Gita tenía el libro que mi padre tenía, del Bhagavad Gita tenía unas ilustraciones y tenía versos en sánscrito. Y, y recuerdo que ese libro del Bhagavad Gita tenía unas imágenes que les voy a mostrar en este momento. ¿Me confirma si se puede ver unas dos imágenes en la presentación? Sí, sí. Sí, entonces el libro es el Bhagavad Gita tal y como es, y recuerdo que yo veía, me llamaban, habían algunas imágenes, pero principalmente me llamaban la atención estas dos imágenes, ¿no? Como podemos ver en la imagen de la izquierda, ¿no? Vemos cómo el- unos hombres, ¿no? Parece ser que se alimentan, bueno, un señor parece que se alimenta de un tigre, ¿no? Y como que es la mitad de su rostro como que adopta las características del tigre, ¿no? Y lo mismo sucede con el señor que está comiendo un cerdo, ¿no? Entonces, estas imágenes particularmente llamaban mucho mi atención. Y en la imagen de la derecha, eh, esta imagen también me llamaba bastante la atención, ¿no? Porque ahí se muestra el proceso de evolución y de transformación del cuerpo humano, ¿no? Desde que uno nace, ¿no? Cuando es un bebé y pasa por las etapas de la niñez, la adolescencia, la juventud, después la edad adulta y finalmente la vejez y la muerte, ¿no? Y vemos cómo en el centro de cada ser, ¿no? De cada etapa de la vida hay algo constante, ¿no? Que viene a ser el alma o el espíritu, ¿no? Que es lo que se mantiene constante, mismo cuando nuestro cuerpo está sujeto a todos estos cambios, ¿no? Y esta imagen también nos muestra lo que es el samsara, ¿no? Que es el ciclo de muerte y renacimiento, ¿no? Al cual todos estamos sujetos. Entonces recuerdo que tipo, con esa edad como que esas imágenes despertaban mucho mi curiosidad y esto hizo que naciera una curiosidad por estos temas filosóficos y espirituales como del sentido de la vida, del por qué estoy aquí, de dónde vengo, hacia dónde voy y cuál es el propósito de la vida. Y bueno, pasaron los años, yo estudié en una escuela y colegio católico. Recuerdo que en ese tiempo teníamos misas todas las semanas, pero a mí generalmente siempre me gustaban más las actividades que realizábamos en el centro SAI, ¿no? Como que sentía un poco más de conexión. Y después ya en el año 2010 tuve que salir de casa, fui a una ciudad que se llama Cuenca, que queda aproximadamente a 200 kilómetros de mi ciudad natal. Y en esta ciudad no había ningún centro o grupo SAI. Por lo tanto, dejé de participar regularmente de reuniones de carácter espiritual. Y como consecuencia de eso, me desvié un poco del camino espiritual, ¿no? O sea, comencé a fumar y a tomar, ya que me dejaba influenciar por amigos y por otras personas, ¿no? Y en ese tiempo la única actividad espiritual que realizaba era ir a una iglesia católica que quedaba cerca del lugar en donde vivía, pero eso iba de forma irregular. Y bueno, en la época de la universidad recuerdo que algo que practicaba, algo que realizaba era que como parte de preparación para mis exámenes y pruebas, lo que realizaba solía y suelo dormir muy temprano y me levanto por la madrugada a estudiar, ¿no? Y recuerdo que al hacer esto de aquí, mi capacidad mental por la madrugada era muy buena, ¿no? Como que mi mente estaba descansada y su capacidad para entender, memorizar y retener
la información estaba al máximo. Entonces, siempre que tenía un examen, realizaba esto de aquí. Inicialmente me despertaba, le rezaba a Swami, ¿no? Le entregaba a sus manos la prueba, le entregaba a él el resultado del examen y yo hacía mi parte, ¿no? Que era el estudiar y prepararme de la mejor forma posible, con dedicación y responsabilidad, ¿no? Y gracias a esta rutina de estudios, me permitió estar entre los mejores estudiantes de mi clase, ¿no? Y bueno, en ese momento como que lo hacía esto bueno, por influencia de mi padre y como que de forma automática. Y después, con el pasar del tiempo, me di cuenta de que hay una razón para todo esto, ¿no? Que resulta que en el periodo de 3 a 6 de la mañana es el periodo de Brahma Muhurta, que es el periodo más propicio para realizar, por ejemplo, prácticas espirituales, para estudiar, ¿no? Para realizar este tipo de actividades mentales, ¿no? Entonces, recuerdo, y alguna vez leí que Swami recomienda, recomienda a sus estudiantes, le recomienda como no trasnocharse para estudiar, o sea, no amanecerse estudiando, sino que lo que recomienda es más bien acostarse temprano, descansar la mente, relajarse, ir a dormir temprano y levantarse muy temprano también a estudiar, ¿no? Y aprovechando estas horas de la madrugada. Y bueno, después ya terminé ya la universidad en el 2017 y después regresé nuevamente a la casa de mis padres, a la ciudad de Loja. Y en ese momento reflexioné y un primer paso que di, digamos, fue que decidí volverme vegetariano. Y la transición fue fácil porque en mi casa las comidas eran vegetarianas, ya que mi padre, él ya era vegetariano ya hace algún tiempo atrás, ¿no? Entonces, en mi casa la comida que se servía siempre era vegetariano. Pero a mí, en mi caso, como yo vivía en otra ciudad y a veces no tenía tiempo para cocinar, yo me alimentaba, no comía carne, pero comía pollo, digamos, pez y generalmente evitaba el consumo de carnes rojas. Y bueno, y en la época también de la universidad recuerdo que tuve que realizar unas pasantías o prácticas preprofesionales para poder graduarme de la universidad. Y recuerdo que en esa época yo tenía dos opciones, que era elegir una empresa de generación de energía eléctrica y otra de empresa de distribución de energía eléctrica. Y resulta que en mi caso yo decidí realizar las prácticas en la empresa de generación de energía eléctrica porque quedaba más cerca del lugar en donde vivía y también era cercano a la universidad, ya que todavía tenía que asistir a clases y desplazarme hasta la universidad. Y recuerdo que había un profesor responsable de enviar la lista de las personas, de la información de los alumnos que iban a cada una de las dos empresas. Y bueno, yo, como les comenté, yo seleccioné para ir a realizar mis prácticas preprofesionales en la empresa de generación de energía eléctrica, pero resulta que al momento de mandar la lista, el profesor se confundió y envió las listas intercambiadas. O sea, las personas que escogimos ir a la empresa de generación, nos envió a la empresa, nos tocó realizar las prácticas en la empresa de distribución y viceversa. Y bueno, y resulta que en esta empresa de distribución conocí a un colega, ¿no? Un ingeniero llamado Sergio, que él después me permitió realizar mi tesis de graduación ahí en la empresa eléctrica y fue mi tutor de mi tesis, ¿no? Y resulta que esta experiencia, ¿no? Después, lo que me permitió, el aprendizaje que obtuve fue que toda esta experiencia, ¿no? De la confusión del profesor al intercambiar la lista de los estudiantes, fue lo que me permitió venir aquí a estudiar a Brasil, ¿no? Porque fue Sergio, que fue mi tutor de mi tesis en aquella época, fue el que me llamó y me dio la oportunidad para venir a Brasil, ¿no? Entonces, una conclusión, un mensaje que me quedó es de que muchas veces lo que mi mente considera que fueron errores
o equivocaciones, esto no, la verdad que no es así, ¿no? Como que no merece ese juicio, sino que son estas situaciones que pasan son parte de un plan mayor, ¿no? Del plan de Swami, que fue lo que me permitió estar aquí, ¿no? Y en su momento, claro, recuerdo que como que me cuestioné, ¿no? Como que yo quería ir a esta empresa que me quedaba más cercana, porque me tocó ir ahí, como que reclamé un poco, ¿no? Pero este, entonces entendí de que en realidad hay un plan mayor, hay un plan divino que tengo que seguirlo y que todo es la voluntad de Swami. Hermano, perdón, este Sergio que usted dice es Sergio Espíndola, ¿no? Es Sergio, es otro No, Sergio. no, es otro Sergio, sí, sí, es otro Sergio, sí. Es un Sergio Zambrano, sí. Ah, bueno, bueno. Ujú. Sairán Sebas, gracias ahí por la pregunta. Y bueno, voy a comentarles ahora una experiencia que tuve una vez que salí de la universidad y en mi primer empleo. Entonces, comencé a trabajar en una empresa pública de generación de energía eléctrica allá en mi ciudad, en Loja. Y recuerdo que en la entrada del edificio había un mural en donde se colocaban las noticias de la empresa y también había unas frases de reflexión que se cambiaban cada cierto tiempo, ¿no? Eran frases de reflexión o mensajes ahí de reflexión. Y recuerdo que tipo, o sea, siempre pasaba por ahí, pero como que no le prestaba mucha atención ahí a ese mural, ¿no? Como que no, tipo, no iba directo a la oficina y como que no me detenía para ver la información que colocaban ahí. Y recuerdo que un día, no sé, como que algo me dijo que tenía que detenerme para ver algo y llegué ahí, en la entrada del edificio y me detuve y recuerdo y vi que justamente habían colocado un mensaje de Swami. Ahora mismo no recuerdo el mensaje, pero eso me fue algo muy lindo, ¿no? Porque eso me llenó de alegría, ¿no? Y sentí de que Swami, él estaba siempre presente, ¿no? Fue una forma en la cual él me dijo de que él está siempre presente, ¿no? Siempre está ahí cuidando de cada detalle, ¿no? Y otra experiencia, bueno, un poco difícil que tuve en esa empresa fue que, me, que cuando entré, me pusieron a cargo de lanzar unos procesos para contratar los servicios de electrificación rural de unos pueblos cercanos a los proyectos de generación, a las centrales de generación de la empresa en donde trabajaba. Y resulta que este proceso de contratación pública estaba destinado a un proveedor específico, o sea, ya había estado eh, ya amarrado previamente, por así decirlo, ¿no? Y recuerdo que un día mi jefa me llamó a su oficina y me señaló la oferta que debía ganar, ¿no? Y me dijo que revise solo esa oferta y que me olvide de las otras ofertas. Y mi reacción, yo lo que hice fue, simplemente no dije nada y me quedé en silencio, ¿no? Y después ya comencé a trabajar. Yo lo que hice fue ignorar el pedido que me dijo mi jefa y revisé todas las ofertas de acuerdo con el reglamento y las normas establecidas. Y cuando presenté mi informe con los resultados de la calificación de las ofertas, evalué cada oferta de forma adecuada, ¿no? Eh, y resulta que la oferta que me habían dicho que debía ganar estaba entre las peores calificadas, no estaba en los últimos puestos. Bueno, y finalmente, ya se pasó un tiempo, yo les pasé mi informe con los resultados que yo había realizado, pero ellos, mis superiores decidieron alterar los resultados, ¿no? Y yo me recusé para aceptar ese nuevo informe y a firmar el informe de resultados. Y creo que una semana después, algunos días después, me llegó una notificación, un correo en donde me decían que había sido despedido de esa empresa, ¿no? Y en ese momento me sentí frustración,
pero al mismo tiempo tenía la tranquilidad porque sé que actué de la forma correcta y confiaba en que Swami estaba detrás de todo esto, ¿no? O sea, estaba tranquilo porque yo había actuado siguiendo el Dharma, ¿no? Siguiendo el deber y la acción correcta, ¿no? Y resulta que justamente después de esto de aquí que pasó en mi empresa, a mí me habían propuesto la oportunidad de ir para Brasil una vez cuando estaba trabajando en esta empresa, ¿no? Yo como estaba trabajando en esta empresa, había rechazado esa oportunidad, ¿no? Ese llamado para venir a estudiar aquí en Brasil. Pero resulta que después ya de que ya salí de esta empresa, ¿no? Por lo que les comenté, nuevamente Sergio Zambrano, ¿no? Que es mi colega, con el cual fue mi tutor de tesis, me llamó nuevamente y me dio la oportunidad para continuar mis estudios aquí en Brasil, ¿no? Entonces, también me di cuenta de que a veces las cosas a veces se cierran ciertas puertas, se cierran ciertas, ciertos escenarios los cuales nosotros prevemos, pero siempre que se cierra algo, también hay nuevas cosas, nuevas oportunidades y nuevas posibilidades que se abren. Y bueno, de ahí entonces fue así como vine a Brasil. Ahora les voy a comentar una experiencia que tuve en la pandemia. Fue en el año 2021, creo que fue en el año 2021, que fue mientras estaba ya en época de pandemia, regresé para Ecuador. Y un día mientras lavaba los platos, recuerdo que estaba escuchando es un vayan a Shiva, es un vayan en portugués que se llama Tienes la piel azul. Y recuerdo que mientras estaba ahí lavando los platos, como que me conecté tanto con la canción y con este vayan, que tipo, como creo que me emocioné demasiado, fue demasiado la conexión y la emoción que comencé a percibir que, que una energía se emanaba en la parte lumbar, o sea, en la región inferior de mi espalda, ¿no? Y recuerdo que esa energía generaba mini explosiones agradables, ¿no? Era como que una energía como que estaba explosionando ahí en esa región, ¿no? Y eso me llamó la atención y era una sensación agradable y eso me generaba mucha paz y mucha conexión y devoción, ¿no? Y fue algo interesante porque nunca había tenido ese tipo de experiencias y nunca más volví a sentir o experimentar algo así. Y bueno, ahora voy a comentarles una experiencia más reciente. En el año pasado, que el año pasado yo decidí comenzar a practicar Hatha Yoga, ¿no? Y recuerdo que en esa época comencé a leer, compré un libro que es Yoga para Nerviosos, que es autoría del profesor Hermógenes, ¿no? Para quienes no conocen, el profesor Hermógenes fue un profesor de yoga brasileño y fue uno de los miembros fundadores de la organización internacional Sri Sathya Sai aquí en Brasil, ¿no? Y mientras estaba leyendo, en esa época, ¿no? Mientras estaba leyendo ese libro y estaba practicando yoga, recuerdo que en esas semanas recibí una invitación de la hermana Ada Espíndola para realizar la traducción del español del portugués al español, ¿no? En este ciclo de conferencias de satsang latinoamericanos, ¿no? Que se realizan todos los sábados. Y resulta que el invitado de la charla en la cual iba a realizar la traducción era Tiago Leão, que es el nieto del profesor Hermógenes. Y entonces esas son las coincidencias, como yo las llamo, ¿no? Son las coincidencias en las cuales Swami me muestra para reconocer que él es el director y que está detrás de todo en esta obra de arte llamada vida, ¿no? Entonces, o sea, esas coincidencias, ¿no? Que justamente yo estaba leyendo el libro
yoga para nerviosos del profesor Hermógenes, y justamente en ese momento se produce el satsang, la oportunidad del satsang para Tiago Leao, que es el nieto del profesor Hermógenes, y me piden a mí que les ayude a realizar el servicio de traducción. Y bueno, otra experiencia que tuve, que fue más reciente, que fue este año, recuerdo que un día en el mes de marzo estaba leyendo, y yo tengo la costumbre de leer el mensaje del día, ¿no? Todos los días. Y recuerdo que en ese día, mientras leía el mensaje, en donde Swami hablaba sobre la autorrealización y la liberación, entonces surgieron dos preguntas en mi mente, en mi cabeza. La primera pregunta era, ¿qué es exactamente la autorrealización? Y la segunda pregunta que surgió fue si la liberación o moksha o la autorrealización era lo mismo, ¿no? Y esas preguntas quedaron en mi cabeza. Y, y en ese momento como que, no sé, también algo internamente como que me impulsó y me hizo tomar mi celular y revisar el grupo de Telegram, ¿no? Yo en el grupo, en Telegram estoy en un grupo en donde se publican diariamente mensajes de Swami. Y resulta que, no sé, como les dije, por este llamado interno, entré a Telegram y justamente vi que la última publicación en ese grupo de Telegram eh, habían, habían posteado un video en donde Swami hablaba explicaba acerca de la liberación y del nirvana y de la autorrealización. Entonces, nuevamente Swami me permitía, me permitió experimentar que él está cerca de mí, ¿no? Y que él está siempre respondiendo a mis preguntas, siempre está en contacto conmigo y siempre está presente en mi vida, ¿no? Algo que sí me he dado cuenta es de que muchas veces, a veces cuando necesito estar atento, despierto, necesito estar puro para poder escuchar los mensajes de Swami, para poder detectar su presencia, ¿no? Porque a veces cuando estoy con un poco de confusión mental o estoy con ansiedad o con miedo, como que es más difícil el poderme darme cuenta de estas manifestaciones que Swami, que Swami tiene en mi vida. Y bueno, hermanos, eso era lo que les quería compartir ahí el día de hoy. Gracias ahí por su presencia y estoy abierto para responder ahí cualquier duda o pregunta que tengan. Sairam. Sairam, Brian, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, si hay algún hermano que quiera utilizar el micrófono, que levante la mano. Eh, y bueno, vamos entonces a arrancar con una pregunta de Lilian, que te pregunta, ¿cuál es tu principal sadhana? Sairam, hermana, gracias por la pregunta. Bueno, mi principal sadhana es la oración, sí, es la oración, ¿no? Un sadhana que realizo es todos los días, ¿no? Es el levantarme y realizo, intentar conversar con Swami y realizo un samasta, el samasta loka, después hago el Sai Gayatri y después el Gayatri Mantra y después realizo la oración de la mañana, el decreto y después la oración de ofrenda. Y después de eso, realizo una meditación, ¿no? Intento, bueno, meditar, porque considero que todavía no medito, no. Intento meditar, intento relajar mi mente, calmar mis pensamientos, por unos 10 o 15 minutos. Entonces, ese es un sadhana que lo realizo todos los días. Sairam. Bueno, Brian, otra pregunta de Lucas. Creo que Lucas es el novio de Vicky del programa de jóvenes. Me parece que es ese Lucas, no sé.
Pero bueno, Lucas pregunta, ¿cuál fue el libro que más te gustó de Swami? Sairam, bueno, a ver, de los libros de Swami, a ver, he leído algunos libros de Swami, todavía me faltan leer muchísimos más, ¿no? Pero en realidad, a ver, este, un libro que me llamó bastante la atención cuando lo leí fue el de, no es directamente de Swami, no es autoría de Swami, pero es de un devoto de Swami que fue Sai Baba y el psiquiatra de Samuel Sandweiss. Ese libro me llamó mucho mi atención y cuando lo leí como que me ayudó a despejar varias dudas y varias inquietudes que tenía en mi cabeza. Entonces fue un libro muy especial para mí, ¿no? Y también considerando que fue el primer libro que mi padre compró de Swami, ¿no? Entonces, ese libro, digamos que es muy importante para mí. Sairam. Bueno, y una última pregunta, ya para ir finalizando, y bueno, agradeciéndote también, Brian, por esta oportunidad. ¿Qué método utilizás para afrontar los problemas en la vida? Sairam Sebas, muy interesante esa pregunta, ¿no? Ujú. Y bueno, mi respuesta sería que el método que utilizo, ¿no? Creo que para enfrentar los problemas, las vicisitudes de la vida, no hay una receta mágica, ¿no? No hay una fórmula mágica, pero algo que me ayuda a mí personalmente es la entrega, ¿no? La entrega y rendirme totalmente a Dios, ¿no? Creo que en esos momentos es donde se pone a prueba mi fe en Dios y es en donde también yo tengo que estar más firme, ¿no? Más firme con mi fe, con una fe más estable y, y recordando y entendiendo de que estas son pruebas de que todo en la vida es pasajero, ¿no? Que todas las situaciones, tanto alegrías como tristezas, problemas o dificultades, son como nubes pasajeras, ¿no? Que vienen y van y que ciertamente un día van a pasar y estas dificultades van a dar también, van a servir para que se produzca y se genere la alegría, los momentos de felicidad, ¿no? Y es eso, entonces, como les mencioné, la fe y la entrega a Dios en esos momentos. Zaira. Bueno, gracias, Brian, por haber compartido con nosotros. Gracias a todos los hermanos también que se han conectado. Bueno, ya para ir finalizando entonces, le voy a pedir a María Marta si podés hacer el cierre en este día tan especial, Día Patrio. Hoy, sabés, Brian, que hoy se declara, hoy el 9 de julio es feriado acá, es el día de la independencia de Argentina. Así que bueno, María Marta, si podés hacer el cierre, gracias, Om Sairam. Zairán, gracias Brian por contarnos tus experiencias y Sebas por armar la reunión de Saxon. Gracias a todos los que están. Vamos a hacer el swasti. Swasti prajapya paripalayantam nyayena margena mahim mahishaha go brahmanebhya shubhamastu nityam samasta lokaha sukino bhavantu samasta lokaha sukino bhavantu samasta lokaha sukino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Voy a leer la traducción para los que no la recuerdan, porque viene a colación con el Día de la Patria.
Y dice que todas las personas sean gobernadas y alimentadas por sus gobernantes, que haya paz y felicidad para la gente, que aquellos que gobiernan la tierra sigan el camino de la justicia, que el conocimiento y los maestros del conocimiento estén siempre bien, que todos los seres de todos los mundos sean felices. Paz para el cuerpo, la mente y el alma. Sairam. Sairam, muchas gracias a todos. Sairam, gracias.